Seguimos en el noticiero popular de Barricada TV hablando justamente del tema de esta semana, ¿no? De las protestas de la policía bonaerense. Y para eso estamos en comunicación con Ricardo Rajendorf, él es periodista de investigación especializado en temas policiales. Ricardo escribió hace algunos años ya La secta del gatillo y La bonaerense, dos libros que hablan específicamente sobre estas fuerzas de seguridad. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por esta comunicación y bueno, empezamos preguntándote qué lectura haces de los hechos de esta semana y qué elementos crees que posibilitaron las protestas en este momento. Mira, en principio el estallido de estas protestas fue un hecho asombroso y alarmante, pero a medida que pasaban las horas dejó de ser una sorpresa, pero siguió siendo alarmante, ¿no? Recién ahora comienza a apaciguarse el asunto, pero desde luego que una medida de fuerza organizada por el personal de una organización civil armada no es nada tranquilizador para el país, ¿no? En ese sentido, esa alarma a la cual me refiero se profundizó en la mañana del martes, luego de que el gobierno provincial exhibiera su buena predisposición para acceder a las demandas del personal policial sublevado. Lejos de apaciguar esa situación, el clima beligerante, por llamarlo de alguna manera, fue creciendo como una enorme bola de nieve, como si en el reclamo de recomposición salarial que esta gente planteaba subyaciera, digamos, otra cuestión. Aún, digamos, no se sabe, pese a que el asunto está llegando a su epílogo, o tal vez haya llegado a su epílogo, si realmente hubo una especie de mar de fondo en toda esta trama. Yo pienso que habría que saberlo. Bien, Ricardo, con respecto a los inicios de este levantamiento policial, ¿considerás que hubo de alguna forma, más allá de que ellos, los referentes que hablaban, decían que no tuvo nada que ver con ningún aspecto político, ¿considerás que hubo de alguna forma, aunque sea inorgánica, desorganizada, algún brazo político partidario que esté de fondo en este reclamo? Claro, digamos, habría que ver justamente eso es lo importante que debería ser determinado. Y en ese sentido me llamó mucho la atención que el día anterior, o mejor dicho, la noche anterior, por un programa televisivo del Grupo Clarín, una ex asesora del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la abogada Florencia Arieto, revelara la inminencia del estallido de esta medida de fuerza, ¿no? Habría que analizar detenidamente esa pequeña intervención televisiva suya, porque luego de decir eso, luego de decir que en la bonaerense se está preparando una movilización, un acuartelamiento, no me acuerdo cómo dijo, el periodista que le entrevistaba le hace una repregunta al respecto, y como que ella en ese momento, por su gestualidad, se da cuenta, o se habría dado cuenta, de que metió la pata hasta la cintura, y medio que empieza a balbucear y minimizar el hecho, ¿no? Luego diría que en realidad ella lo leyó en las redes sociales, pero entre las cosas que dijo por televisión en la noche de aquel domingo fue que había reuniones para tratar del asunto entre los organizadores de la huelga, cuando yo me tomé el trabajo de revisar todos los posteos que hubo
previos al estallido de la medida de fuerza, y si bien, digamos, había desde luego posteos que deslizaban una información al respecto, en ningún momento se refirió a reuniones. Entonces yo me pregunto en qué contexto se enteró ella de aquellas, entre comillas, reuniones. Por otra parte, paralelo a que, como dije antes, el gobierno anunciara ya durante la mañana del martes el anuncio de una recomposición salarial para apaciguar el asunto, y mientras, lejos de apaciguar el asunto, ese anuncio provocaba todo lo contrario, o sea, aumentar el grado de beligerancia de esta gente, desnaturalizando en ese momento el reclamo de recomposición salarial. Aparecieron un montón de voces y comunicados de apoyo al personal sublevado, por ejemplo, de un comunicado de la Alianza Cambiemos, y también algunas voces de ese espacio partidario, como los de Ritondo y del radical Cornejo, ¿no? En ese sentido, yo no sé francamente si esta gente estuvo vinculada a la génesis de esa medida de fuerza, o se plegó una vez ya desatado en plan de carancheo. Bien, sí, hace minutos, durante la tarde, uno de sus referentes, Manuel Alderete, oficial de la Policía Bonaerense, comentaba en una entrevista justamente que ciertos referentes políticos habían acercado amablemente su asesoría judicial, digamos, como para legal, para asesorarlo justamente en este tema. Entonces, claramente ahí hay una connivencia con la política, ¿no? Ricardo, te pregunto puntualmente por el listado del petitorio, estos 14 puntos que presentó ayer en la Quinta de Olivos un grupo de policías, entre los que estaba justamente el aumento salarial y el aumento de las horas extras, pero que también incluía otra serie de ejes que tenían que ver con pedidos de acceso a distintos derechos, pero también incluía la sindicalización y otros temas que generan mucha polémica, ¿no? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la legitimidad de estos puntos? Mira, francamente no conozco en profundidad los 14 puntos, conozco en líneas generales cuáles son sus demandas. Entre otras, tengo entendido que esas demandas tenían que ver también con la solicitud de dejar sin efecto ciertas sanciones administrativas o disciplinarias dentro de la fuerza, tanto anteriores y por otros motivos a la medida de fuerza, como los que pudiese haber por la medida de fuerza. Qué sé yo, eso está a criterio de como yo no pertenezco a la fuerza, digamos, tampoco creo que es importante que me exprese al respecto. Lo que sí, digamos, puede llegar a resultar inevitable que algún juez actúe de oficio frente a algún delito que se haya cometido en el transcurso de esta historia. Por ejemplo, al hecho de haber rodeado con patrulleros y personal armado la Quinta Presidencial de Olivos, les cabe la figura de sedición. Pero, digamos, eso es una cosa que no depende de la decisión del Poder Ejecutivo, porque estamos hablando de otro poder. Exacto. Tal vez, claro, tal vez puede que no suceda nada, por supuesto, ¿no? Por otra parte, el tema de la sindicalización policial es un tema bastante polémico, y de algún modo se plantea en una circunstancia así, mejor dicho, se plantea ante el personal de una fuerza como la Policía Bonaerense,
o como cualquier otra agencia policial que actúe en la Argentina, como una especie de contrasentido, una especie de oxímoron, porque es imposible desde el punto de vista lógico la sindicalización de una fuerza militarizada. O sea, en los países donde sus fuerzas policiales están sindicalizadas, son países donde esas fuerzas policiales no están militarizadas. El carácter militar de estas fuerzas, esta es la policía bonaerense, como el resto de las policías, son organizaciones civiles armadas, es decir, organizaciones civiles militarizadas, tornan imposible una organización sindical en su seno, ¿no? Bien, Ricardo, con respecto a las reacciones del arco político, tanto de la oposición como del oficialismo, que se han pronunciado casi de forma unánime, pero que al principio, pero que luego al ver, ¿no?, la violencia, por lo menos simbólicamente, de ver los patrulleros rodeando la Quinta de Olivos, fueron siendo más duros, algunos dejaron espacio para el silencio. ¿Cómo ves que ha quedado la legitimidad de este reclamo, ¿no?, después de 3 días y seguimos contando de este reclamo? Mira, digamos, este reclamo, por empezar, tiene un mar de fondo, ¿no?, que es el siguiente. La demanda de recomposición salarial es legítima en tanto y en cuanto no hubo ningún ápice, no hubo ni un solo ápice de recomposición salarial desde el año 2018, ¿no? En ese sentido, tengo entendido que el sueldo de los policías desde entonces sufrió un deterioro de aproximadamente del 33%, ¿no? Pero curiosamente o significativamente, en ese lapso, hasta diciembre de 2019, no hubo ninguna medida de fuerza contra el gobierno de María Eugenia Vidal, no porque los policías bonaerenses acataran con devoción a esa gobernadora, sino porque podían equilibrar sus sueldos con el sobresueldo que reciben mensualmente proveniente de la recaudación ilegal, o sea, de la recaudación que se realiza sobre las cajas delictivas. Lo que pasa que a partir de marzo del 2020, esas cajas delictivas sufrieron una parálisis debido a la cuarentena establecida a raíz de la pandemia, por lo que la mayoría o las cajas más fuertes dejaron de funcionar. Por ejemplo, dejaron de funcionar los desarmaderos, dejó de funcionar la pilatería del asfalto, no hubo prostitución, no hubo juego clandestino, y otras modalidades propias del crimen organizado, como el narcotráfico, digamos, comenzaron a funcionar, se podría decir, a media asta, por lo cual durante todos estos meses el personal policial tuvo que sobrevivir con el sueldo blanco, que es de 28 a 35 mil pesos en el caso de los suboficiales de menor rango. Bueno, justamente ese es el tema de tu investigación, ¿no?, que justamente expone con datos muy precisos el manejo delincuencial de alguna forma de la institución policial y cómo funcionan estos mecanismos. Y vos decís, en estos 2 libros que mencionábamos al principio, La secta del gatillo y La bonaerense puntualmente, cómo para que funcione justamente este mecanismo tiene que haber un apoyo judicial y político en este sentido, ¿no? Arriesgamos a pensar que esto sigue igual después de tus investigaciones de la década del 90, pero decinos vos si es así y qué propuestas hay en torno a posibles reformas en este sentido. Mira, esta situación, digamos, como dije muchas veces, tiene que ver, esto significa, y lo que vos dijiste significa que estamos ante
fuerzas que se autofinancian, es decir, son fuerzas que se autogobiernan, son estados dentro del Estado, ¿no? Que por lo general, para funcionar de una manera más o menos decorosa, en sintonía con los sucesivos poderes políticos o los sucesivos poderes ejecutivos, como prefieran, suele establecerse un pacto de gobernabilidad que, en pocas palabras, se traduce de la siguiente manera: vista gorda con los negocios policiales, a cambio que demuestren su presencia en las calles, para así crear la ilusoria sensación de que, qué sé yo, de que hay seguridad, ¿no? Desde luego hay momentos donde por diversas cuestiones, por cuestiones de diversa naturaleza, ese pacto se rompe, entonces surge una situación bastante, o no se concreta en el caso de algún nuevo gobierno, entonces surge una situación vidriosa entre las autoridades civiles y el personal y la corporación policial, ¿no? En ese sentido, digamos, este es un tema que, como mencionaste, también involucra al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y fundamentalmente también a la forma de hacer política en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes, los punteros, o sea, hay un montón de actores políticos que se sirven o sirven a la causa de la recaudación policial. Y bueno, y en la provincia de Buenos Aires, con respecto a la justicia, debiendo ser, en teoría, la policía una fuerza auxiliar de la justicia, acá es al revés, la justicia es una fuerza auxiliar de la policía, ¿no? En consecuencia, el arco a reformar, el arco a reconstruir es mucho más amplio que el de específicamente la policía, ¿no? Es una situación muy compleja, que requiere una profunda reestructuración que va más allá del organigrama policial. Y eso tal vez sea consecuencia de una vieja falencia, un viejo descuido de la República, como a algunos les gustaría definirlo, que consiste en que la democratización de las fuerzas de seguridad es la gran deuda que el Estado mantiene con su propia historia.